Buenos días, queridos estudiantes. En esta mañana vamos a ver un tema importante, reflexivo más que todo para ustedes, así como lo voy a hablar, porque de acuerdo a lo que voy a decir, quiero que ustedes reflexionen sobre este tema del crecimiento poblacional. Bien, en el libro cuenta que la población está de 6.7 mil millones de habitantes, pero este libro fue editado en el año 1917. Entonces, para ese entonces está esta población de 6.7 mil millones de habitantes, pero en la actualidad, tiempo moderno 2021, la población está en un promedio de 7.730 mil millones de habitantes, y a cómo estamos nosotros creciendo poblacionalmente de forma geométrica, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado porque esta población, este crecimiento poblacional se da generalmente en los países en subdesarrollo, es decir, prácticamente nosotros. ¿Por qué razón? Porque en realidad son las altas tasas de fecundidad y de natalidad que se conllevan. Quiero hacer una diferencia. ¿Qué es la fecundidad y qué es la natalidad? Las altas tasas de fecundidad se dice cuando el joven está en la etapa procreativa, es decir, desde que el joven, hombre o mujer, entra a su desarrollo hasta cuando en nosotras las mujeres se pierde esa capacidad. Desde el momento que entramos a menstruar hasta que se pierde la capacidad de embarazarse, es nuestro periodo fértil. Prácticamente nosotros ahora, las niñas, con el asunto económico, económico que tenemos, que estamos comiendo comida con muchas hormonas, las niñas en la actualidad se están enfermando a los 9, 10 años. ¿Y qué pasa? Que desde en ese momento que la mujer ve regla, entra en su etapa de fecundidad. Está la alzada la etapa de fecundidad. Entonces, se dice que es una tasa. En los países de subdesarrollados son altas las tasas de fecundidad. ¿Por qué? Porque hay jóvenes. ¿Qué sucede? Que la señorita o el joven que de pronto son padres a los 14 años, ellos ya cuando tengan 28 años van a ser padres de un hijo de 14 años. Y hay que ver que si ese hijo de 14 años ya de su edad también no procrea. En estos momentos se ve abuelos jóvenes. Conozco jóvenes, padres que tienen 32, 35 años y ya son abuelos. ¿Por qué? Porque no está viendo ese cuidado reflexivo de primero estudiar, de primero ser alguien en la vida. Ese estado reflexivo es con la educación, con el crecimiento que le va a conllevar a prepararse primero, y una vez siendo un profesional, bueno, está en la edad también para procrear. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que en los países subdesarrollados no se toma en cuenta eso. El chico trata de vivir su vida, no se informa, no tiene la información necesaria sobre estos cuidados que hay que tener. Yo por eso en este momentito estoy hablando esto, precisamente por esto, porque el joven desde el momento que desarrolla está listo para ser papá y mamá en cualquier momento. Y vemos ahí jóvenes que son jovencitos y ya son mamá y ya son papá. ¿Qué hace esto en los países subdesarrollados? Aumenta la tasa de población. ¿Qué sucede cuando hay una tasa de población? Si hay más boca, se supone que tienen que comer más, por lo tanto el consumo va a ser también así mismo grande. ¿Qué pasa con nuestro ambiente? El calentamiento global, ¿cómo vivimos nuestros recursos naturales? Prácticamente todo se está perdiendo porque no hay el cuidado necesario para estos recursos naturales. La población, por la hambre que tiene, está consumiendo en forma abundante estos recursos, que ya no está quedando nada para el otro. Entonces, de ahí que es importante mirar esto. Decía, fecundidad es cuando
la pareja o el joven está en edad procreativa, el hombre generalmente siempre tendrá esta situación procreativa. Nosotros las mujeres no, cuando llega el periodo que se llama de la menopausia, dejamos de ser fecundos, dejamos de ser fértiles. ¿Qué es la natalidad? La tasa de natalidad se da a los niños que nacen, el nuevo nacimiento. Fecundidad es cuando yo puedo procrear en cualquier momento. Fecundidad. Y natalidad es cuando mi hijo ha nacido, el nacido. Ya es el nacido. Entonces, aquí en nuestro ambiente, en nuestros países subdesarrollados, son altas las tasas de fecundidad y también son altas las tasas de natalidad. Dice, ¿por qué se da esta superpoblación? Porque se están conservando altas desde el año 1990. Las altas tasas de fecundidad con las de mortalidad. Esto implica que haya una superpoblación. Lo contrario, cuando las tasas de fecundidad disminuyen, la mujer no se embaraza, se cuida de alguna manera, y las tasas de mortalidad también, hay mayor probabilidad de vida. De ahí que es importante que nosotros, entre aquí, llevar a cabo los puntos del desarrollo sustentable. Los puntos del desarrollo sustentable que nos dice utilizar los recursos para satisfacer nuestras necesidades, pero cuidando que estos recursos queden también para las generaciones futuras. El desarrollo sustentable busca un desarrollo sostenible, equilibrado, protegiendo a la naturaleza y protegiendo también al ser humano. Y de ahí que es importante que nosotros entremos a esta reflexión, porque al mayor población habla mayor consumo de los recursos naturales. ¿Y qué pasa? Que los gobiernos no se están preocupando de la parte del campo. En la agricultura, en la ganadería, prácticamente ya mismo no tenemos que comer. Más el ambiente climático, ya del calentamiento global, prácticamente estamos caminando hacia un abismo. De ahí que es importante que nosotros sepamos utilizar sabiamente nuestros recursos naturales. Es importante que nosotros reflexionemos ante nuestras actitudes, ante nuestros actos, que mañana pasado por un desliz ya somos abuelos y abuelos jóvenes. Primero hay que prepararse para la vida. Entonces decía, aquí entra primero reflexionar sobre mi actitud de vida para mi futuro. Primero hay que ser alguien en la vida. Una vez de eso, bueno, me puedo casar. Segundo, estar informado en los métodos para cuidar a mi familia, en los métodos de salud, para cuidar a mi familia y los hijos que yo deseo tener y que pueda mantener y que pueda cuidar. Cuidar estos recursos, decía, porque estamos haciendo daño, estamos causando daño de una forma grave a esta naturaleza. Estos sistemas naturales necesitan ser utilizados sabiamente para que estos recursos permanezcan para las futuras generaciones. Bien, espero que lean este libro, las hojas que le envío, para que lo lean, más esta charla que ha tenido, usted pueda resolver sus tareas. Le he hablado qué es la fecundidad, le he hablado qué es la natalidad, para que pueda ver. Y mire, decía que el exceso de población que se da en los países subdesarrollados, y este exceso de población no es igual en todas partes. Tenemos que en África dice que el 82% son generalmente niños, mujeres también que están muy fértiles. Y en los países desarrollados no se da esto. Bien, pueda usted leer para que reflexione ante esta charla también que le he dado. Muchas gracias, buenos días. Cualquier inquietud me puede hacer la pregunta. Estamos, buenos días.